Bueno, vamos a tratar de algo que no sea de lo que tratemos con Santiago Abascal a partir de las 9:15. Vale, bueno. Como vamos a tener que hablar sí, pues de es que es bastantes complicado, cosas por él, pues vamos a hablar... Bueno, podemos hablar del coronavirus. Si quieres te puedo contar la última hora. Los últimos datos que tenemos que están llegando a la redacción. Bueno, habíamos hablado de un caso, un ingreso que estaba siendo controlado de una turista italiana, una joven de 25 años, que está en Oviedo. Bueno, pues ha dado negativo. Eso lo podemos confirmar ya. Había ahora otro mismo que sí que dio positivo, que era el médico el médico que está en Santa Cruz, está en Tenerife Sur, en la clínica Quirón, y va a ser trasladado en las próximas horas a un hospital de la isla. La prensa italiana, La República, El Messaggero, toda la prensa italiana está informando ya que hay un caso de una turista de Bérgamo que fue a Palermo y ha dado positivo en coronavirus, es decir, que el virus ha viajado ya al sur de Italia. Nos situamos en Sicilia, ¿de acuerdo? Entonces sería en estos momentos un positivo que está siendo controlado, ya está aislado junto con el resto de compañeras y compañeros turistas con los que esta mujer estaba viajando a Sicilia. En total, 7 víctimas mortales en Italia, ya lo hemos comentado, gente mayor. En general es gente mayor o con y con algún tipo grave, de afección pulmonar previa. Y en total 232 contagios. Esta tarde se va a producir ese encuentro en el Ministerio de Sanidad del ministro Illa con los representantes de las comunidades autónomas, y simplemente por aportar un dato de cómo se está trabajando en el Ministerio. Hoy Miguel Ángel Pérez, en Libertad Digital, nos cuenta las denuncias o traslada las denuncias de numerosos funcionarios que están en el Ministerio de Sanidad y que ven esa transformación caótica en 3 ministerios, esa convivencia totalmente caótica de los 3 ministros que ahora mismo están en esa sede. Está Pablo Iglesias, está Salvador Illa y está también Alberto Garzón, con todos sus asesores. No ministro al vicepresidente. Todos sus asesores. Un vicepresidente y dos jefes de gabinete, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, por ejemplo, no caben todos, lógicamente, porque van con una legión de asesores. Sí. La planta noble directamente la han reservado para ellos en exclusiva, es decir, los altos funcionarios del ministerio que llevan... de las tres áreas de poder han sido desplazados. Incluso se habla de algún caso de algún alto funcionario que en una semana ha sido trasladado de planta hasta en 4 ocasiones. Gente que tiene que llamar por teléfono a primera hora de la mañana porque no sabe en qué planta se tiene que situar. Estamos hablando de los funcionarios del Ministerio de Sanidad que llevan décadas trabajando en el Ministerio y que al final son los que sostienen la administración. Bueno, por España. La administración de datos. Bueno, Eduardo Inda, Fernando Lázaro, Carmelo Jordán. Muy buenos días. Bueno, aquí tenemos 2 asuntos, mejor dicho, 3. La primera cuestión, la naturaleza del coronavirus. Su origen en un país comunista. Hace 2 días publicaba Guy Sorman una tercera muy buena en ABC diciendo que es que la gente, yo recuerdo que lo hice el primer día, Chernobyl, dice, uy, eso es una visión muy optimista. Dice, aquella Rusia, la de Gorbachev, era una Rusia que quería informar, era la Rusia de la glasnost, sí, la transparencia, es decir, contar las cosas. Es verdad que en Chernobyl se guardaron durante casi un mes los datos, pero la voluntad era informar. Lo que pasa es que lo hicieron como todos los funcionarios soviéticos. Nadie quería ser el responsable de la mala noticia y unos por otros la cosa tardó y el Kremlin tardó 15 días en contarlo, con lo cual miles de personas fueron infectadas en Chernobyl, muchas murieron, etcétera. Bien, dice, no, esto es mucho peor. La China de Xi Jinping es infinitamente más dura, más rígida, en lugar de ir hacia la democracia, va hacia la dictadura más total. Y nadie sabe cuándo empezó. Lo único que sabemos es que lo denunció, lo metieron por de pronto en la cárcel y luego murió en el hospital. Murió, lo mataron. Bueno, en todo caso... Es más probable lo segundo, conociendo a las autoridades chinas, es más probable lo segundo. Pero lo cierto es que no se sabe cuál es el paciente cero, que siempre en una epidemia en Asia, en China, y tampoco se sabe cuál es el paciente cero en Italia. Bueno, y tampoco está claro que no sea una guerra bacteriológica, es decir que... Bueno, bien, sí, pero esto ocurre en plena guerra comercial. Como guerra bacteriológica es bastante poco eficaz, porque la tasa de muerte ahora es del 0,7 de los infectados. Yo, sinceramente, eso por ahí no lo veo. Lo que pasa es pero que no provocas mucha mortalidad y generas una alarma mundial. ¿Será la primera vez que lo hacen ellos los rusos? Pero en la provincia de Hubei, en Wuhan,
Lo que hay es un centro de experimentación, pero no de armas biológicas, un centro de experimentación biológica que incluirá armas, porque todo Pues es por eso militar, digo que a lo todo mejor es se les ha militar. escapado No, o porque recuerdo o lo que han escapado. Es que recuerdo que eso se dijo del SIDA, que se le había escapado a Estados Unidos o al Vaticano para perseguir a los gays. O sea, un arma bacteriológica te mata. O sea, Bueno, te mata. ha matado a 2000 y pico, 2700, Sí, me pero parece. no está eso mal. Eso en China es como Bueno, cortarte un dedo. O Pero sea, está provocando la alarma mundial, Eso es ha distinto. hecho caer la economía en plena pero guerra Yo comercial. trataba de plantear esa la cuestión. Lo malo del coronavirus es que paraliza el movimiento de personas y de bienes. Claro. Y ahí es donde viene la crisis. La crisis vendrá del paro y de los problemas económicos que van a tener, sobre todo la gente pobre, en el tercer mundo, que vive de contratas, de subcontratas, y que como se paralice la economía, va a haber muchos más muertos por hambre, necesidad, enfermedades, que no por el coronavirus. En China, además, el problema empieza a ser bastante preocupante en ese sentido, en el sentido económico, porque, claro, se vive de la exportación. Y la exportación no solo, digamos, las cosas no van solas. Necesitan ese comercio, necesitan gente que se mueva y todo eso está muy parado. Yo creo que hay un salto en la preocupación mundial con Italia. Al menos, Sí. desde luego, para mí es el cambio, porque bueno, los casos que estábamos viendo en Occidente eran algo muy localizado, pues como ocurre en España, que hay un caso en Tenerife, ha habido uno en Palma, rápidamente se detecta, esa persona se pone en cuarentena. Que en España no haya llegado de golpe Con el la turismo que cantidad hay. de turismo que hay y la época en que estamos. Pero o algo se ha hecho también mal en Italia, no lo sabemos, pero el caso es que ha habido, al parecer, un paciente que todavía no tiene muy claro quién es, que está infectando a todo un hospital. Entonces, ahí yo creo que sí que hay un cambio, y es lo que ayer reflejaba en las bolsas, ¿no? Que cayeron en toda Europa, también el Dow Jones en Estados Unidos, porque eso sí que yo creo que era un poco más inesperado, que en un país de Occidente, además tampoco, es decir, no estamos hablando de una república soviética, no, estamos hablando de un país... El caos italiano es excelente. Sí, eso sí. Y la sanidad italiana no es la española. No es. Ni siquiera la francesa. Lo que yo no sé si la UE, la Unión Europea, ha estado a la altura de la alarma que se estaba suscitando. Es decir, es verdad que el gran salto es interrumpir lo que es el tránsito de pasajeros. Ahí es donde De pasajeros, claro, de cosas y de pero capitales. El tema es, ¿ha habido el control europeo suficiente sobre los vuelos que estaban llegando desde China? Hemos dejado la puerta abierta, Perdona, nos hemos tomado... ¿Cuándo empezó? Si No, es que claro, no sí. sabemos cuándo empezó Sí, en pero China. en cuanto tuvimos la primera noticia, la reacción europea, incluida la española, estuvo a la altura. La primera decir, noticia una ya llegaba permisividad, un mes tarde como sí, mínimo, pero tal vez el 2 retraso de meses China tarde. está claro, eso Sí. es. Y además Pero a seguramente... partir de ahí- Y a partir de ahí, que tienes ya esa alarma, yo creo que en ese afán de trasladarnos a la población una sensación de tranquilidad, de que no pasa nada, que esto lo tenemos controlado, pues yo la sensación que me dio cuando estuve por el aeropuerto es de que control cero. Bueno, Control cero. pero Entonces ha claro. entrado, ha salido, Si todo, no hay todo hijo de mascarillas en vecino. las farmacias. Pues Pero ya, yo voy- pero ahora ya sí que el salto te lo da y el aviso te lo da la ciudadanía Pero cuando la bolsa se curiosamente pega a la te lo da castaña la que se da bolsa, ayer. Claro. pero no el Ministerio de Sanidad. Yo creo que el Ministerio de pensaba otras Sanidad cosas. esté con los ocupas estos de Podemos, con el comunista acérrimo y rico, Garzón, y con el requete comunista y requete rico también, el excelentísimo señor vicepresidente del gobierno. Ese es multimillonario, don Pablo Federico. Iglesias y tal, nieto de uno de los ideólogos del franquismo, que este domingo... Sí, Reyes maravillosa Iglesias historia. Hacía una historia fantástica. Maravillosa. Nos ha vendido que el abuelo era un mártir y resulta que era un propagandista del régimen, del sistema de seguridad social franquista y también de la castidad cristiana bien entendida contra la homosexualidad, que es una enfermedad gravísima y tal. Esto, el abuelo Eso de es Pablo también muy Iglesias. comunista, Federico. Sí, Hay que en su reconocer día, que- en su día, pero no es lo que él vende. No, lo que vende es todo falso. Bueno, pero la cuestión de fondo, el ministro de Sanidad ayer apareció. Las declaraciones que hizo son para espantar. Yo estoy por irme a mi pueblo, irme a la ermita del Tremedal, y aunque haga frío, meterme allí en un albergue y digo, bueno, mira, dentro de 6 meses vuelvo, bajo. Pero aquí no me sacan. Porque primero, anteayer, y lo vimos, ayer lo escuchamos, el portavoz del Ministerio de Sanidad dice que están planteándose informar más y mejor
sobre el coronavirus. Más y mejor. Más. Bueno, o sea que tremendo. hasta ahora no habían informado más que solo de una pequeña parte de lo que sabían. Yo creo que es el típico necio barcelonés del PSC que no sabe hablar, no saben ya español, y creen que diciendo una palabrucha detrás de otra salen del paso. Pero es que cuando ha hablado el ministro ha sido todavía peor. Porque tampoco saben ya hablar bien español, no controlan lo que dicen. El ministro tiene que traducir. Es Sí, como Dolores Montserrat. Se nota que hacen. Sí, y además que sí. como la Un decalaje. herrumbre mental se nota. No, y que el decalaje, ¿no? Entre que... Sí. Y que entran ya en la filosofía de vamos a escondérselo a la población, que la población no está preparada para asumir noticias. Eso nunca. Claro, entonces estamos en el lenguaje, es decir, al final es lo mismo que los chinos en pequeña escala. Es ocultar a la ciudadanía y Es que educarle a la ciudadanía ahí ya- ante los hechos que yo controlo y que yo a ti no te voy a contar. No, pero ¿por qué no vas a tampoco saberlo? controla, No lo vas a no entender. controla. ¿Cómo va a controlar un tío que es un paracaidista, separatista, catalán, Está más disimulado, ocupado de las reuniones del proceso, cuya claro. preocupación básica es la mesa de partidos Así que empieza es. mañana? Que ya no van a caber. Falta Delsi. Falta Bueno, que llegue Delsi con unas maletas. Al final eso van a ir eso lo- ampliando, lo arregla el jefe del y CNI. van a necesitar un hemiciclo. Al final van Y a, le van a un llevar, no parlamento sé, a Asamblea Y el Nacional. nuevo o algo así. constituyente. Si el nuevo constituida. jefe del CNI dice que hay que poner una silla a Delsi, se le pone una silla a Delsi y a correr. No, el nuevo jefe, no sé, pero la nueva jefa va a tener que plantearse qué hacer. ¿Cómo sería para que ayer saliera Felipe González diciendo, como digo, ¿a quién se le ocurre? Pero Está ¿a quién también se le en ocurre? la heroica Felipe González. una- ¿Sabéis Sí. todos a quién voto? Sí. Hoy hay una información interesante en OK Diario, nos la podrá ampliar Eduardo ahora. La ley impide a Iglesias ser miembro de la comisión del CNI por sus vínculos en Irán, Venezuela, Debería Bolívar y impedir. Ecuador. Hay una Claro. serie, hay un protocolo. No, si de se aplica a actuación. rajatabla... Sí. Sí, hay un protocolo, él tiene que responder a una serie de... Pero tienes que rellenar una preguntas, fichita que la ficha, estamos ¿verdad? publicando en Sí, OK sí, sí. Diario y que nos la Una declaración personal de seguridad. Claro, y eso nos sí. la facilita gente del gobierno contraria a esta salvajada, como os podéis imaginar. Esto no sale de la oposición, sale de dentro del gobierno y en ese documento uno tiene que decir las relaciones que ha tenido con países extranjeros, con personas de potencias extranjeras, entidades sobre todo de países no miembros de la OTAN. ¿No? Es que este señor ha tenido relaciones comerciales y de todo tipo con Irán, con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador, o sea, con los con grandes Cuba. enemigos, con Cuba, con los grandes enemigos de Estados Unidos y de Occidente, vamos, o sea... Sí. Pero va a dar igual. Nosotros publicaba Pablo Raiz, que es el que desveló en el mundo el asunto de la incorporación de Pablo Iglesias a la comisión del gobierno para controlar A la los servicios. minicomisión, que son inteligencia. 5, ¿eh? Son 5, no, el Y control además, es yo leí bestial. ese informe Pero, claro, manipulando lo que dice la ley. Eso es, lo que decía Pablo era que lo que hacía Pedro Sánchez, porque al final la iniciativa es de Pedro Sánchez, y algún día averiguaremos por qué es ese movimiento. Porque le tiene cogido por sálvese a la parte. Pero es retorcer la ley de control del CNI para permitirle a Pablo Iglesias sentarse de forma permanente en el control. Y luego hay una porque cosa... si no, la ley lo que te dice es que solo puedes tenerle de invitado puntualmente por un asunto concreto. Ahora, lo que dice Eduardo, dice, al final tienes que decir con qué países has estado relacionado y con qué... Le va a dar igual, rellenará la ficha... ¿O no la ¿Con qué rellenará? países Si es que da no igual. miembros de la OTAN? Si son miembros de la OTAN igual. no hay ningún problema. Son países no miembros de la OTAN. Y luego contábamos nosotros ayer también que el Ministerio de Defensa lo que va a hacer es abstraer de esa comisión el uso de los fondos reservados. ¿Para qué? Para que las operaciones de espionaje y contrainteligencia no las pueda chequear el señor Iglesias. Hay Es que un esto problema, es una... pero hay un Eso problema sí que da luego- igual porque vamos a está ver, la Y luego comisión otra de cosa- fondos luego reservados otra en la cosa que que también usted está decía ayer, Podemos. ni un solo servicio de inteligencia occidental va No. a querer compartir datos No, con nosotros. Al revés. Ahora nos darán información mala. Sí, sí, claro. Sin ninguna Chunga, duda. chunga. Pero vamos a ver, fíjate cómo está la cosa, tal y como se está poniendo la campaña electoral americana, con un viejo prosoviético como Sanders enfrente de Trump. Pues si la cosa va a regular para Trump, cosa que está poniéndoselo francamente difícil. Trump va a arrasar. Pero es igual, es que eso llena, porque lo único que todos los demócratas, hasta los que están horrorizados con Sanders, aplaudieron, ovacionaron hace solo 15 días en la sesión conjunta del Congreso y del Senado fue a Juan Guaidó. Es en lo único que en los últimos 2 años han estado de acuerdo demócratas este y gobierno- republicanos. Pero hace falta ser Este gobierno no mamarracho quiso ni siendo recibir. candidato a la presidencia de los Estados Unidos, elogiar
a Cuba. Además, diciendo mentiras. Elogiar a... Que si no, no puedes elogiarles. Bueno, Si eso es verdad, si dices es verdad. verdades, no... Pero es que se nota que no lo sabe, que es Elogiar, pura propaganda elogiar a comunista. China, que es el gran China. enemigo de Estados Unidos. O sea, es una cosa, es una normal, es un ¿Cómo no tipejo. ganar votos? Es el manual de cómo no ganar votos en Bueno, no, Estados Unidos. perdona. la- ¿Cómo no ganar en la final? Porque el problema de las Claro. primarias, que Ya, vota bueno. la gente radical de tu partido, es que están tan desesperados con Trump y todavía más desesperados Que van a con que estar- pueda volver a ganar, que entonces votan al diablo que Ya, se pero presenta. La están como desconexión pollos sin cabeza entre, ahora la mismo. desconexión entre lo que son los partidos y los afiliados a los partidos y la realidad de cada país es cada día mayor y se ve en todas las primarias. En el Reino Unido eligieron a Corbyn. que no me Que ha sale sido el la nombre. garantía del Brexit, ha Que sido Corbyn. Corbyn, defensor de Venezuela, defensor Exacto. de Cuba, es igual que Y este. que se pegó, Antisemita, y que se redomado pegó antisemita, lo se mismo. pegó una torta en las elecciones que perdieron distritos que hacía de después de la Sí, Segunda Guerra Mundial que no tenían y tal. Allí parece que pueden elegir a Sanders. Yo creo que todavía, digamos, todavía está la Yo cosa creo que el, empezando. tema, que el partido está Mira. abierto. Todavía está, sí, todavía está la cosa empezando y hay que verlo. Y Como es que es no- muy mal candidato. Como no le cojan virus. Pero como le elijan, va a ser la segunda edición Tiene del Reagan 78 Mondale. años. No, Pero es que los candidatos Mondale de- era occidental. Sí, Mondale pero, era el pero Mondale candidato- ganó en un estado Sí, de, bueno, de los... pero era el candidato de la mafia sindical que siempre, por ejemplo, la que financiaba el PSOE. estibadores. Sí. O sea, la AFL-CIO, y Mondale era el típico candidato de cuando había una clase obrera organizada, más o menos socialdemócrata, que en Estados Unidos es la mafia. La mafia es la que ha controlado siempre los sindicatos. Pero han sido sindicatos profundamente antisoviéticos. Siempre eran muy anticomunistas. Yo cuento aquí en el libro del comunismo por qué. Porque nada más empezar Lenin, los tíos, los soviéticos, empiezan a cortar masivamente leña, árboles, y a mandarlos a Estados Unidos. Y rompen los precios. Y entonces los sindicatos, que ven que se hunden Eso sabía ser bueno. los puertos del este, dicen, ¿cómo? ¿Cómo? Estos mataos rusos que van a hundir nuestro negocio. Y empiezan son los pocos que ayudan a la oposición contra Lenin. Y son antisoviéticos desde el principio, pero además militantes. De hecho, los que apoyan más a la socialdemocracia real, la de Kautsky y compañía, que son los enemigos en Europa del leninismo, son los americanos. Los que mandan dinero eran ellos. Eran mafiosos pero anticomunistas. Porque empezaron a tocarle las narices con la exportación de abetos. O sea, es una... Sabía yo esa Eso es la historia, historia. buenísimo. Es que la historia siempre se hace paso a paso. Y esta es una de esas Bueno, y idioteces. luego- Dice, no será por eso. Pues sí, señor. Y luego Fue por eso. Mondale tenía un problema, y es que estaba asociado al presidente más tonto de la historia de Estados Unidos, que era Jimmy Reagan. Bueno, Carter. 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 Bueno, Es que- el Sanders, No, Bernie Sanders, Reagan ha sido el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. parece que, digo parece, porque esto me llegó ayer de una página, estas cosas que te saltan en internet. Tú compras un libro en Amazon y entonces te van mandando libros de lo mismo, películas, Sí. juguetes sexuales para niños, para todo. Te mandan continuamente cosas asociadas porque tienen el algoritmo y te van mandando Y cosas. es un coñazo. Entras una vez en una página política y hay una página de gente de Trump, pero que no está dentro de la campaña de Trump, digamos, no está controlado. Esto sacaron ayer una declaración que a mí me sorprendió. Cuando los rehenes, Sanders apoya a Khomeini contra Carter. Y digo, qué raro que no lo haya sacado Trump. Luego pensé, claro, se la deja para la campaña. Hombre, claro. Por eso Lo quería va- que lo sea va a su destrozar, candidato. hombre. Pero Porque eso sí- ya, si además de a Castro y además de a Xi Jinping, si ya se apoya a Khomeini, chicos, es que ya Y como es... caiga un enfermo de coronavirus en Estados Unidos ya, en fin, Bueno, la remata, salvo claro. que sea él. En fin. En fin. Bueno, Tiene Press una edad, Economic, Cuidado. Press Economic, Federico, sí, porque los avances en medicina son necesarios. y- trabajando con células madre. Trabajando, sí. Con células madres se están consiguiendo resultados para la recuperación de articulaciones extraordinarios. De la columna. Al más alto nivel, me refiero deportivo, de deportistas de élite, como por ejemplo Chuso Bragado, o al nivel usuario doméstico, podríamos Claro, que va a ir a los denominarlo Juegos así. con 50 años. Sí, sí. Ocho veces, el único humano que va a ir a 8 50 años, Juegos don Olímpicos. Federico, es que es una cosa. Hace 3 Qué años fenómeno. se jubiló, anunció que se jubilaba, pero antes pasó por CRES,
Oye, que en un año le habían arreglado la cadera, Dice que no me tenía jubilo, un que tío sí, que que me sí, hace sí. marcha. Y Imagínate. tienen ya los tipazo, decrets, además. clínicas en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y en Palma de Mallorca. La primera consulta es gratuita, Federico, en el 91 445 0004, 91 445 0004 se pueden informar. Bueno, pues una pausa y seguimos. Enseguida les contaremos cómo está el tiempo y luego viene Santiago Abascal. Es la mañana. Es radio. Federico, cuando nos encontramos en una situación de riesgo... Fíjate en el Ministerio de Sanidad que Sí bien hace vendría falta. Securitas Direct. Bueno, y el nuevo botón SOS que me cuentas. Ese es yo creo que hay que maravilloso. ponérselo al vicepresidente del excelentísimo. Y es que además ahora no hace falta que la descarguemos en el móvil, que también está muy bien para cuando Sí. estamos fuera de casa. Es que ahora, por ejemplo, la instalan en su despacho, pulsan el botón Sí. y ya le van a enviar Sí. la ayuda que Y necesiten. entonces llamas, Irene, Pablo no está donde dice. Menudo mosqueo. Pues no pasa nada, porque uno de los expertos de seguridad, de Securitas Direct, nos va a ayudar a enviar la ayuda que necesitemos y nos va además a acompañar durante todo el proceso, hasta que lleguen a nuestro domicilio o a nuestro negocio donde hayamos instalado ese botón SOS de ayuda. Para obtener toda la información, 900-130-900 o si lo preferimos, para ver los vídeos demostrativos en securitasdirect.es. Bueno, y en el Corte Inglés... En el Elia, Corte Inglés Blancolor con grandes rebajas, claro. Tenemos un 50% de descuento en ropa de cama, baño, alfombras, cojines. Fíjate que ponemos un cojín así, como parece que hemos cambiado pues bastantes sí, pues cosas, sí. le das otro Dice, otro vamos, aire, otro cambiamos color. el sofá. Si Ya- cambiamos los cojines, si el Ya es efecto más engorroso, parecido. claro, esto es, o le pones así como una funda por encima, Eso es. una mantita, bueno, pues todo esto hay que aprovecharlo, 40% de descuento también en Flex, Picolinas, Paul y Relax y 30% en las mejores marcas de ropa de cama como Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Basols, Bassetti hasta el 29 de febrero. Muy bien, Tenemos seguimos. que A ver. recomendar el Colacel, Federico. Ah, Sí. Colacel. ¿Y a quién se lo mandamos hoy? Pues es que, claro... en Los teoría, funcionarios de a Sanders, A sanidad. los pobres funcionarios de sanidad. Sanders. No, a los pobres funcionarios de sanidad. O sea, estate toda la vida, haz tus oposiciones. Llega, por ejemplo, a los 59 años. Es un alto funcionario del Ministerio de Sanidad. Y además te gusta servir a tu país, has llegado... Y estás de en un pronto momento te- con el te coronavirus, llega- que hay te cosas llega que un hacer. niñato Y piojoso. te llega dos, o sea, el vice todo y además el millonario comunista radical, el de la boda esta de los 100.000 euros en las bodegas y tal, el No Garzón. me lo recuerdes. Yo no sé qué tiene ese apellido, pero hay algo malo. No sé. Hay algo malo. Pero podía haber elegido Después de otra Balta- comunidad para después casarse. de Balta nos viene este que encima tiene un hermano que dice que es economista. Bueno, pero él vivió de pequeño allí, ¿no? En el Debió Rioja. de vivir alguna temporadita. Demasiado para mi gusto. 100.000 euros la boda en una bodega. 100.000. Ni se sabe lo que costó el viaje de luna de miel, porque duró como un mes. Un mes en Nueva Zelanda, Lo lo que hace que, falta- suele hacer lo la que hace casa falta que haya obrera. pagado él. Es típico. Exacto, es lo típico de la casa obrera, un mes en Nueva Zelanda. Pues sí. vamos a recomendárselo, se Por lo lo- mandamos a los- allí al a los ministerio. funcionarios, solo Sí, funcionarios que de tengan carrera. paciencia, eso es. paciencia. Que Y la mayor es madre de dignidad la posible. ciencia. Sí, eso, Y además dignidad. que resistan. Porque Claro, ayer sí. ya se contaba que iba a haber dimisiones en masa. No, ahora no, no, ahora no. quédense por lo menos una Eso tiene- temporada. que haya alguien que sepa Quédense, trabajar. Alguien tiene que trabajar allí. Alguien, Que no, nota es por que fuera. y ya no. En Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Las calimas van menguando, pero no todo lo que deberían menguar. Y, en fin, vamos a ver cómo se desarrolla a lo largo de la jornada de hoy. En general, en el resto de España, en la península y en el otro archipiélago, cielos rasos, despejados y temperaturas en descenso. En Madrid llegaremos a 17 de máxima, buena temperatura, pero es que ayer eran 21 grados. La máxima nacional en Murcia, 28 grados. Y la mínima, como casi todo este año, en Teruel. Es que el nómada de Cutanda no ha aparecido. Y entonces, pues en Teruel se dedican a lo que tienen que hacer. El otro día vino aquí el alcalde de Monreal, nos trajo unas longanizas. Monreal del Campo. Monreal del Campo. Pues al lado está Calamocha. Y al lado, señor. como un barrio de Calamocha, es Cutanda, donde viene el desertor este, se fue a Valencia con 10 años y ahora ha decidido salvar a Teruel
votando a este gobierno, este bloque de poder Bueno, que incluye a decididos- la ETA, el separatismo catalán, es decir, los grandes amigos de Teruel, Siempre. que siempre han Los sido históricos. los separatistas catalanes, los sabinianos del PNV, los etarras, o sea, siempre grandes amigos de Teruel. Bueno, decidió salvarse a sí mismo, básicamente. Hombre, y a sus negocios. Sí. Es el único No, que no, ha por pedido eso lo digo. compatibilidad entre los negocios de arquitectura, que son siempre concesiones públicas, en su caso, siempre. Y además, después de una controvertida actuación en un hospital de Valencia, que hubo un ala que se vino abajo cuando le hicieron la prueba de fuerza, va y le adjudica a Lambán el hospital de Teruel. Y dice, yo no es que esté en Teruel, claro, desde los 10 años no he salido de Valencia. Dice, no, yo soy un nómada. ¿Cómo que un nómada? Pero si no estabas ni empadronado en Cutanda. Pero eso del nómada representando al partido regionalista es una novedad muy peculiar, ¿eh? Totalmente. Yo Es decir, desde porque los... a mí los partidos regionalistas en general no me acaban de agradar, pero que encima de la región, el que quiere representar a la región sea de otro sitio, ¿Pero tú eso te es imaginas maravilloso. que Revilla fuera de Cuenca? Bueno, de Revilla me Hombre, puedo no. imaginar cualquier No, cosa. Oye, Revilla al final tuvo más dignidad que el Sí, nómada de señor. Cutanda, ¿eh? Sí, 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 sí. A la hora de votar. Las cosas como son. Bueno, pues así, 3 bajo cero en Teruel. Repsol te ha ofrecido el tiempo. Perdona, ¿qué es para ti energía renovable? ¿Renovable? La energía que se renueva. Pues sí, algo parecido. Para Repsol, energía renovable es conseguir energía de manera sostenible a partir del agua, el sol y el viento, con grandes proyectos como Windfloat Atlantic, el primer proyecto de generación de energía eólica flotante semisumergible del mundo. Descubre este y otros proyectos en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Bueno, antes de la bolsa, recordemos, estrategias de inversión. Para aprender a invertir, Federico, el curso de inversión y gestión patrimonial de Estrategias de Inversión y Libertad Digital, un curso 100% online que se hace en 4 meses y por solo 15 minutos al día. El precio, 495 euros. Toda la información en libremercado.com o en el teléfono 91 523 97 22, 91 523 97 22. Bueno, ¿y en la bolsa? Bueno, el IBEX Después del 35 susto de ayer, parece que está buscando, te iba a decir el rebote, pero está prácticamente plana, eso sí, unas décimas en positivo. 9.494 puntos para el IBEX 35, que ayer se pegaba ese gran batacazo por encima del 4%. En este momento los valores más castigados son Bankia, Bankinter y Sabadell. Los analistas siguen mirando al coronavirus como el responsable de esta gran agitación en los mercados. Vamos a ver cómo evolucionan los valores a lo largo del día. Si es cierto que cuando hay caídas tan importantes en los mercados, pues hay quien espera a ver si cae un poquito más para entrar a rebajas comprar, sí. o si hoy se empiezan a animar algunas compras. Pues vamos a ver. Santiago Abascal, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que decía ayer Carlos Iturgaiz a propósito de Santiago Abascal? Sí, es una persona maravillosa, Santiago Abascal, que no estamos juntos porque tampoco quieren los de vos, ¿no? Es una persona maravillosa que para alcanzar la maravilla total solo falta estar. Usted fue presidente de las nuevas generaciones del PP con Iturgaiz de presidente. Sí, efectivamente, y nos tenemos muchísimo afecto como evidencia de esas declaraciones de Carlos, y yo pienso lo mismo de él. Yo le tengo un gran afecto a Carlos Iturgaiz. Es verdad que solo tiene un problema, y es que está en el PP, que Sí. es un partido que últimamente no actúa como un partido nacional, y bueno, a pesar de todo yo le deseo toda la suerte, pero he vivido con Carlos Iturgaiz momentos durísimos y siempre me sentí respaldado por él cuando estaba al frente de las juventudes en un momento muy duro, y fue un presidente del PP vasco muy valiente en los peores momentos. ¿Usted entiende, a pesar de que ahora esté en el momento, digamos, en el ápice de la gloria, que para los que hemos votado Vox, Ciudadanos y PP, es decir, los 3 partidos que defienden la nación y la Constitución, cada uno lo defenderá a su manera, pero son frente al gobierno, al bloque Frente Popular Separatista, son los que, a nivel de toda España, no es Foro Asturias, tiene su mérito, Navarra suma más mérito todavía, pero evidentemente hay 3 partidos. Que cuando llegamos a hablar del País Vasco, donde la situación no puede ser peor para España y para las libertades, veamos con una nostalgia no exenta de irritación que no hay manera de que ustedes se pongan de acuerdo. Es más, que cuando por fin
para ponerse de acuerdo han tenido que echar a Alfonso Alonso para ponerse de acuerdo un poco el PP y Ciudadanos, que no cuenten con usted, que además es de allí, que se conocen de toda la vida, que los pocos que son serán poquísimos, porque no puede estar peor en Navarra y sobre todo en el País Vasco la situación, que veamos que no haya manera ni se vea posibilidad de futuro de llegar a acuerdos electorales, de donde al final sale la fuerza de los partidos políticos. Yo te escuchaba estos días y precisamente pensaba en esa palabra que acabas de pronunciar, en la nostalgia. Sí. Pero yo creo que ese deseo ya no responde a la realidad. Vox es un partido diferente al PP y a Ciudadanos. Ellos lo han querido dejar muy claro porque, de hecho, gobiernan juntos en Andalucía, en Murcia y en Madrid, donde no han querido que Vox formase parte de los gobiernos. Han llegado a un acuerdo con Ciudadanos. A Vox no le ha llamado nadie. Ahora bien, si a Vox le llaman para hablar de ilegalizar partidos separatistas, ya no voy a decir de acabar con el Estado autonómico, que es el programa de máximos de Vox, de recuperar competencias esenciales para el Estado, de poner en cuestión esa injusticia, ese privilegio que es el concierto económico, y de contener la inmigración ilegal en sitios como en el País Vasco, donde hay una gran preocupación, pues estamos dispuestos a hablar. Pero es que no nos han llamado, al contrario. El PP ha sido capaz de ponerse de acuerdo en el Congreso con el Partido Socialista y con Podemos para repartirse las presidencias de 33 comisiones parlamentarias. Y no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellos, por ejemplo, para evitar un gobierno comunista. Pero para excluir a Vox, para que Vox no tenga representación, para que Vox, que es un partido que ellos entienden que es competencia electoral, no tenga posibilidades o tenga menos visibilidad, se ponen rápidamente de acuerdo. Entonces, les ha dolido, yo creo que en exceso, sobre todo porque como son jóvenes, como partido lo dicen, porque esto fastidia mucho a los grupos parlamentarios dentro de los partidos, y aquello además probablemente hubiera pasado lo mismo, aunque hubieran querido otra cosa, porque tenía mayoría el PSOE. Pero bueno, pero en cambio, ustedes están en un momento de fuerza. Ciudadanos está en un momento de debilidad. ¿No sería lógico que fueran ustedes los que no esperasen a que les llamaran, sino que empezaran a ver que en el futuro, tal y como se empieza a dibujar la cosa, ahí va a haber dos fuerzas, la fuerza de Vox y la fuerza del PP y Ciudadanos, que necesariamente van a tener que pactar si es que quieren ganar alguna vez algo, porque que si no, no hay manera. Mientras haya 40 o más que sean diputados separatistas favorecidos por leyes electorales draconianas, más todas las televisiones, etcétera, pues lo tienen muy difícil. ¿No creen que ha llegado la hora de que Vox se haga mayor? Es decir, usted ya ha debutado en el Parlamento, usted ya ha demostrado que es un gran parlamentario. Es más, que después de Rivera es el primer repentizador, porque el otro día estuvo mejor que Casado porque repentizó más y sintetizó más, que era un arte que tenía Rivera y que hay pocos políticos que lo tengan. Pero ¿no tiene la sensación el votante de derecha, o no le transmiten a usted la sensación, si es que todavía le transmiten algo? Que eso es difícil porque el presidente casi nadie le transmite nada pasado un tiempo, excepto elogios y tal. De que es el momento de que Vox empiece a actuar como uno de los dos partidos importantes de la derecha, no como el partido que ha de salvar a España, etcétera, sino como uno de los dos partidos que primero tendría que salvar el centro derecha como fuerza electoral y después tendría que ver si llega al gobierno. Pues yo creo que las prisas no son buenas consejeras. Yo no tenía ninguna prisa personal por estrenarme. Es más, no me entusiasma la tribuna del Congreso. Y digo que las prisas no son buenas consejeras porque hemos tenido elecciones generales el 10 de noviembre. Realmente han pasado 3 meses, 4 meses escasos. ¿Pero qué 3 meses? Durísimos. Pero es que podemos tener una legislatura... más fechorías en 3 meses que otros en 3 años. Bueno, y las que harán, porque estamos, y yo voy a insistir en ello, ante un gobierno ilegítimo. Un gobierno ilegítimo que va camino de convertirse en un gobierno ilegal, vicepresidido por un individuo que se dedica ya a amenazar a la oposición, que ayer, como quien no decía nada, dijo, si el señor Casado acaba en la cárcel, ya empieza a fantasear con meter en la cárcel a los oponentes políticos, o su mujer, la señora Montero, que ayer atacaba con una saña a las diputadas de Vox absolutamente extraordinaria, diciendo que mientras ellos gobiernen, ellos van a educar a los hijos de Vox. Bueno, pues será por encima de nosotros. Pero bueno, lo que vamos a vivir hay es que durísimo. decir que con lo que hemos conocido del abuelo de Pablo Iglesias, porque su padre huyó, él no...
publicista del franquismo, de lo más radical, de lo más azul mahón de la seguridad social de Franco, y además en materia de sexualidad de los perseguidores. Y nos enteramos este domingo de que este señor Iglesias, el nieto, resulta que nos presentaba al abuelo como una especie de mártir de la extrema izquierda, y resulta que estaba a la derecha de Gamero del Castillo, que estaba a la derecha de Girón de Velasco. O sea, bueno, es que son unos farsantes. Es verdad que fantasean con meternos a todos en la cárcel. Que estén tranquilas las diputadas de Vox, que por ejemplo Eduardo Inda les acompañaría también en esa fantasía. Pero lo cierto es que el Partido Socialista prácticamente ha desaparecido a efectos políticos, es decir, toda la agenda política del gobierno, el proyecto político es el de Podemos, esencialmente, incluyendo el apaño Podemos, con los sí, separatistas, señor. Totalmente, y además que le ha dado la vuelta a la situación, después de que hace un mes se reían de él, lo ha hecho vicepresidente, pero entre 14, y está en el CNI. Ayer hasta Felipe González se asombraba, pero ¿cómo puede estar en el CNI? Pues estando. Y vuelvo a la cuestión, dice, las prisas son malas consejeras, de acuerdo. Pero es que este gobierno va tan deprisa a liquidar el régimen que, hombre, uno espera de los partidos que se muevan con esa tranquilidad. Da la impresión de que va más rápido el gobierno que la oposición en general, ¿eh? Bueno, para empezar, hay una diferencia en la oposición, y es que no todos pensamos que el gobierno es un gobierno ilegítimo. Y yo creo que eso hay que decirlo todos los días de esta legislatura con total claridad. Este es un gobierno que ha engañado a los españoles de la forma más evidente, más burda que podía hacerlo. El viernes decía una cosa sobre sus pactos, el lunes anunció una cosa diferente. Y eso hace que este gobierno nazca del fraude y de la mentira, que no se puede tolerar. No está en el Código Penal la mentira a los españoles, pero si estuviera, Sánchez tendría que estar encerrado. Y va camino de convertirse en un gobierno ilegal porque está dispuesto a pisotear la Constitución y a pasar por encima de las libertades. Ahora hablabas, por ejemplo, de la homosexualidad. A Vox le han colocado la cantinela de que es un partido homófobo, a pesar de que estos señores tienen la ayuda de los que cuelgan a los homosexuales en Irán, y a pesar de que ellos han pasado de esa homofobia de sus ancestros a sacar del armario a patadas a los homosexuales. Ahora mismo, me lo contaban ayer por la tarde, hay una gran empresa que le dice a los despachos de abogados que contratan con ella que tiene que tener en su consejo de administración un 50% de personas diversas, sí, racialmente, desde el punto de vista homosexual y alguna cosa más. O sea, ya no distinguen entre lo público y lo privado. Y yo creo que si la sexualidad tiene algo... ¿Y qué empresa es? No lo voy a decir aquí, porque me lo han contado ayer, permíteme que me haga con los datos para denunciarlo con Bueno, pero con eso total está claridad. sucediendo con las cuotas desde hace años. Sí, pero es gravísimo y es algo que hay que contener, porque el totalitarismo precisamente no quiere ninguna diferencia entre el espacio público y privado, y quiere que también la sexualidad sea algo público. Entonces, ya le van a hacer a la gente declarar su sexualidad para trabajar en una empresa. Es decir, estamos ante algo peligrosísimo. Y yo creo que no toda la oposición se da cuenta de eso. Y como acabamos de empezar a hacer oposición, yo pido con prudencia que se nos deje trabajar, y ya veremos cuándo se convocan otras elecciones y ya veremos cuál es la situación de España. Si se convocan, pero si no se convocan tampoco tiene sentido que hablemos de alianzas. Bien, ahí ha estado bien, pero eso es muy fácil. Si no se van a convocar, o usted está en la cárcel o usted está en las trincheras. Es decir, no hay alternativa. Si ya no hay posibilidad de echar pacíficamente al gobierno, pues ya me contará usted qué alternativa se queda. Pero hay otro asunto... Pero donde sí voy a estar, Federico, es en la defensa exacta de lo que he dicho durante la campaña electoral, que no coincide con lo que han dicho otros partidos de la oposición. Pero sí que sean, yo no pido la unificación, que además probablemente sería contraproducente. Yo pido acuerdos entre partidos, nada más. O sea, si no, tampoco pedimos la luna. Es que hay una contradicción, don Santiago, entre el mensaje que nos da por una parte de todo esto que está ocurriendo y de la gravedad que tiene, y que usted cree que es más grave de lo que creen otros partidos, y al mismo tiempo pedir tranquilidad. Y esa contradicción, que yo creo que está en la relación entre los tres partidos del centro derecha, es lo que desorienta al electorado. Y desde mi punto de vista, que igual me equivoco, es de hecho lo que le ha permitido a Pedro Sánchez
ganar las últimas elecciones. El hecho de que la izquierda, por un lado dice, la derecha, perdón, por un lado dice esto es gravísimo y por el otro, pues quítame allá este pino, ponme no sé qué. Entonces, a mí me parece que eso, de alguna forma, que no es efectivamente una unificación, sino algo probablemente más complejo, mejor trenzado, o a lo mejor más sencillo, ni siquiera, pero de alguna forma tienen que resolver esa contradicción. Sobre todo porque yendo 3 con este electoral, lo van a tener regular. Quiero decir, yo entiendo el caso, por ejemplo, de Galicia. Ahí, si ustedes no... Es que Feijóo les ha echado, igual que a Ciudadanos, dicho sea de paso. Bueno, pero pues seguramente porque a Feijóo no le hace falta. No, claro, hasta que se cuenten los votos. Yo creo que no le hace. Bueno, no le bien, ojalá, porque es que lo otro es el tercer frente separatista en 2 meses. De hecho, Feijóo se negó a firmar el proyecto que le hacían del nuevo Estatuto de Galicia, que era totalmente separatista. Absolutamente, donde incluían a Breogán, que es un ser mítico. Claro, si ya fundas en un ser mítico tu realidad política, mal. Pero vamos a lo que planteaba Carmelo. Es decir, por un lado, esta especie de emergencia con asuntos que efectivamente algunos solo Vox los plantea, aunque de una u otra manera los comparte la mayor parte del votante de centro-derecha. Yo supongo que el votante de Ciudadanos y del PP, muchas de las cosas que dice usted, pues o las piensa, o le gusta más cuando lo dice usted que Casado, o le gusta más cuando lo dice Casado de aquella manera más suave que cuando lo dice usted. Quiero decir que estamos en matices. Hasta Isabel Díaz Ayuso lo ha dicho aquí en esta silla. Bueno, Isabel Díaz diciendo Ayuso... que no quita esa ley porque la iban a llamar homófoba y la que se iba a montar. Y lo ha dicho aquí. Que no exactamente, no era así. No se preocupa demasiado por lo que le van a llamar. Ella no, yo creo que se entendería bastante mejor con Díaz Ayuso que con, no sé, con Teodoro García Egea. Pero la cuestión... O que con Alfonso Alonso. Bueno, eso es la cuestión. ¿Y qué me dice del finado? O sea, ¿qué cree que ha supuesto Alfonso Alonso en ese PP, que también estuvo en las juventudes, Alfonso Alonso, de las heroicas juventudes de aquel Partido Popular, antes del volantazo que dio Rajoy en el Congreso de Bulgaria, capital Valencia, que es ahí cuando echa María San Gil, y ahí se produce la gran crisis del Partido Popular, que algunos no la vieron venir, y mira que quedó claro entonces: el que quiera irse al Partido Conservador que se vaya, que quiera irse al Partido Liberal que se vaya, y ahí están Vox y Ciudadanos. ¿Qué nivel de mamarrachada? Sí. Pues en relación con Alfonso Alonso, luego contesto también a lo que me había planteado Carmelo, Alfonso Alonso estaba diciendo exactamente lo mismo que Feijóo. Feijóo ha dicho que Vox es un partido que está contra Galicia. O sea, mi madre es gallega, mi abueliña es gallega, todavía con un acento tremendo, a sus 91 años, después de 60 en el País Vasco. Alfonso Alonso ha llegado a decir que Vox es un partido ajeno a Euskadi. Euskadi sí, porque yo eso ni lo digo, la verdad. Sí. Bueno, Euskadi, que como es una palabra sabiniana, que sí que sabe, significa bosque de euzcos. Sí. O sea, es que como era analfabeto... Bueno, Unamuno se reía de Arana. Se reía con eso. Sí. Pues fíjate, ríete y verás. Sí. También se reía decía, de la bandera. Decía que era como si a España se le hubiese llamado la españoleda, porque utilizaba la terminación asociada sobre y esa árboles. Bandera ridícula, que es una copia en verde de la Unión Jack, decía... pero ya ve usted cómo ha evolucionado la cosa a peor desde tiempos de Unamuno. Pero bueno, el PP en estos lugares ha caído en un discurso nacionalista en muchos casos, en un discurso muy pegado al regionalismo, yo diría que al nacionalismo, porque le hemos visto a Feijóo decir también que Galicia es una nación sin Estado. O sea, una afirmación verdaderamente extraordinaria. Que va contra lo que él hizo cuando le presentaron ese estatuto, por cierto. Claro. Y nosotros somos un partido nacional. El PP ha cambiado antes de ayer, han cambiado de líder, han llegado a un acuerdo con Ciudadanos y nosotros estamos al margen de eso. Nosotros tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestro mensaje en toda España, porque somos un partido nacional, porque no decimos que pactamos con ellos aquí, pero allí no, y además estamos en condiciones de decir que vamos a dar una sorpresa igual que en Andalucía, por los datos que tenemos. No sé si de la misma magnitud, pero una gran sorpresa teniendo en cuenta... ¿Dónde? En ambos lugares. En ambos lugares. En el País Vasco y en Galicia. Y en Galicia, si tienen un diputado del que depende que sea Feijóo presidente, ¿ustedes van a apoyar a Feijóo? ¿Qué condiciones le pondrían o no habría condiciones? Bueno, ha dicho, condiciones, evidentemente, siempre tiene que haber condiciones, pero ha dicho Feijóo que no va a pactar con Vox. Bueno, lo más probable es que cree Feijóo que tiene mayoría absoluta. Llegue a un acuerdo con otros. Nosotros sí estamos dispuestos no hay a un pacto postelectoral para que se respeten determinadas cosas, por ejemplo, en materia de libertad lingüística. Nos parece muy importante, o que la legislación progre que quiere aplicar Feijóo, pues que sea
eliminada o atenuada, porque nosotros no estamos poniendo líneas rojas en nuestras negociaciones en ningún sitio. Estamos diciendo cuáles son las cosas que nos importan, pero a la hora de la verdad no hemos puesto una sola línea roja. Somos un partido claro, somos un partido contundente, pero somos un partido que está en la realidad y que es consciente de su representación, y no tenemos la mayoría absoluta, ya nos gustaría. En cuanto a mantener la tranquilidad en un momento en el que decimos que la situación es gravísima, yo creo que la tranquilidad hay que mantenerla incluso en la trinchera. Pero es que hemos ido a unas elecciones, porque volví a hablarse de por qué no hemos hecho algo antes del 10 de noviembre, en las que Vox ha sido totalmente demonizado, en las que ha sido atacado, insultado en los mítines, agredido, y el que no se ha sumado a la demonización no ha sido incapaz en muchas ocasiones de condenar lo que nos estaban haciendo. La cúpula del PP no les ha demonizado, no les ha agredido. Bueno, Pablo Casado nos ha llegado a llamar ultraderecha. Es verdad que lo ha hecho una vez, otra vez no. Pero se pasan la vida dándose el pico con ellos, y ellos con ustedes. ¿Quién? Por ejemplo, Díaz Ayuso. El otro día casi le pega a un señor que insultó a Vox. Por eso digo, pero un día hacen una cosa, otro día hacen otra. Bueno, pero están mucho más cerca de ustedes, de lo que usted intenta hacer. Lo que me quieres convencer es que están más cerca que el Partido Socialista, es evidente, están enfrente los otros, ¿no? No, y que tampoco es Ciudadanos. Bueno, lo que quede de Ciudadanos. Es cierto, en Galicia y en el País Vasco, primero, ¿qué candidatos van a presentar y cómo va a ser el nivel de candidaturas? ¿Va a ser total, parcial? Bueno, sé que faltan 40 días, 39 me parece. Nosotros vamos a presentarnos en las 3 provincias vascas y en las 4 gallegas, por supuesto. Lo que no anunciaremos probablemente será un candidato a la Junta de Galicia ni un candidato a la presidencia del Gobierno vasco, porque eso sería estar fuera de la realidad. Nuestro objetivo es tener representación. Evidentemente no vamos a presidir ninguno de esos 2 gobiernos. ¿Pero no va a haber un candidato, no? No, además Vox es un partido que no está organizado por autonomía, sino de manera provincial. Eso en primer lugar. Y en este caso, en el que no hay posibilidades de victoria, no tenemos ninguna necesidad de decir... Sí, pero eso no lo hace cuando el candidato nacional es usted. Bueno, de hecho, los líderes nacionales vamos a estar muy presentes en la campaña vasca y en la campaña gallega. Ha sido elegido sin oposición porque no ha reunido ni siquiera las credenciales necesarias alguien para presentarse frente a usted. ¿No le hubiera convenido, para que no pareciera tan búlgara, no sé, organizar como el Partido Campesino de Polonia, que tenía el Partido Comunista, para que dijeran que Polonia era plural? Es probable, pero lo cierto es que en un momento de cierto éxito de Vox, con 52 diputados, pues no parece que haya un ambiente interno entre la afiliación a que se valoren otras candidaturas. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo. Pero usted se acuerda de Rivera, ¿no? Sí, claro. Eso lo tengo muy presente. Federico. De hecho, cuando decía que ha alcanzado la gloria, yo no he alcanzado la gloria, porque procuro afrontar la victoria, la derrota que tuvimos, ¿no? Antes escuchaba, según venía aquí, que decía, bueno, y si se presentan y no saca resultados, ¿quién va a dimitir? Y digo, bueno, pues el mismo que dimitió cuando Vox tuvo 50.000 votos y ningún escaño en toda España, que fui yo. Es decir, que no dimití y que seguía adelante. Es decir, nosotros vamos a intentar tener resultados. Creemos que podemos tenerlos. Y si no los tenemos, los tendremos en las siguientes. Oye, permíteme, 2 cuestiones por volver al País Vasco. Yo creo que Iturgaiz ha recuperado una idea que yo creo desde las filas del Partido Popular hacía mucho que yo no escuchaba, que es la posibilidad de ilegalizar Bildu. Yo no sé si en esa dinámica ve posibilidad, no ve posibilidades de su formación. Y luego le quería también de nuevo poner sobre la mesa el asunto de la incorporación de Pablo Iglesias a la Comisión de Control del CNI. ¿Cómo lo valora? ¿Cree que hay un nivel de peligrosidad? Y si ve una posibilidad de que haya plantear un recurso ante la justicia para evitar ese nombramiento. Pues no sé si hay posibilidades de plantear un recurso ante la justicia, pero lo valoro como algo realmente peligroso, teniendo en cuenta que el vicepresidente del Gobierno se está dedicando, junto con su mujer, a atizar las movilizaciones en la calle contra la oposición. Bueno, y contra el Gobierno también, porque a los agricultores, después de abandonarlos, le dijo que apretad, que debe ser un catalanismo que ha aprendido recientemente. Con lo cual, Barato creo que va este fin de semana a manifestarse delante de su casa, de Asaja. Es que me da la impresión de que a ver si les dejan, ¿eh? Ojalá. Bueno, esa es la cuestión. Pero vayamos a la otra cuestión, la de la ilegalización de la ETA, que hay que decir que está avalada por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que lo hizo el Partido Popular como fachada electoral de un grupo terrorista, tiene que estar ilegalizada, y que sin embargo, bueno, es que mandan en Navarra, es que les han entregado Navarra. Bueno, está muy bien escuchar eso por parte de Carlos Iturgaiz,
que yo creo que no ha dejado de decirlo nunca. Lo que es importante es saber si el Partido Popular Nacional está en esa posición, porque el Partido Popular, cuando tuvo el gobierno, miró para otro lado, aceptó los acuerdos que había negociado Zapatero con ETA a través de Eguiguren y no movieron un solo dedo para ilegalizar las marcas políticas de ETA. Que lo empiecen a decir está bien. Ahora, permítanme que muestre mi escepticismo. Yo voy más allá. Creo que hay que poner encima de la mesa el debate de la ilegalización de las fuerzas separatistas en España, que son enemigas de la base de la Constitución, que es la unidad nacional. Y no puede haber un debate si se cuestiona lo que nos une a todos. ¿Cuándo fue la última vez que habló usted con Carlos Iturgaiz? El día de las elecciones. ¿Y le va a llamar para felicitarle por su candidatura? Le llamaré. ¿No le ha llamado aún? No, no, porque me ibais a preguntar a ver qué nos habíamos dicho y digo, mejor le llamo después de la entrevista. Oiga, ¿por qué usted es el único simpático de la cúpula de Vox? No, eso no es verdad. De hecho eso es un halago envenenado. No, es real, es real. O sea, parece que a algunos les cuesta, que si no están quejándose amargamente sobre la situación del mundo, de la civilización y tal. En cambio usted, aparte de predicar, cosa que no condice con su actividad física, predicar calma, tranquilidad y tal, tío que es todo músculo, pues es una cosa poco verosímil. Pero al mismo tiempo transmite una especie de paz, de alegría, de tranquilidad. O sea, yo le podría votar igual que a Casado, que no va a romper un plato, que va a procurar que lleguemos a fin de mes, etcétera. Es que usted parece del PP de los buenos tiempos. Es que yo creo solo ha faltado que me digas, es que pareces bueno, es que es lo mismo que me dijo Pablo Motos en la entrevista. No, perdón. Yo lo que no ha hecho Pablo Motos, como hice yo, es votarle a usted. Y votarle a usted por lo de Franco, que es el único partido que se plantó en algo que debería ser sagrado, que es que a los muertos no se les toca. Yo estoy esperando ese debate en el Congreso con muchísimas ganas. Bueno, y pues ya tiene este domingo el informe de Leire Iglesias sobre lo que pensaba la obra eterna del caudillo, decía el abuelo de Pablo Iglesias. Obra eterna, es el primer humano que tiene obras eternas, que no es Dios. Pues el abuelo de Pablo Iglesias se los atribuía al caudillo Franco. Pero hay la última cuestión, porque hay muchísimas preguntas de oyentes. ¿No tiene la impresión de que, digo, hacia la opinión pública, yo tengo dos versiones de la mucha gente que llama a la radio, que llama mucha gente que vota a Vox y que está escuchando en radio, que se enfada porque llevan muy mal las críticas, un partido nuevo, en el PP están tan acostumbrados que si les criticas poco, te lo agradecen, porque es así, y Ciudadanos, como nunca le han criticado, pero como allá hay tan poca gente, pues tampoco saben, pero siempre han llevado muy mal las críticas. O sea, aquí los únicos que están ya curtidos es el PP. Pero en Vox lo llevan fatal. ¿Pero eso quién? ¿Los simpatizantes? Los simpatizantes. Pero además, con una ferocidad, que dice, pero para. No paran. Bueno, pero hay una cuestión. Así como, digamos, en el Parlamento se ha ido ahormando un grupo parlamentario, la actividad parlamentaria de Vox ha ido creciendo en pocos meses, pero la verdad es que se ha notado. No porque tengan 57, pueden tener 57 y que si habla usted y alguien más ya es mucho, sino que se ha ido viendo realmente que hay un grupo. En cambio, en el escaparate político, que es sobre todo la Comunidad de Madrid, también otras, pero en Andalucía han conseguido una especie de extraña eficacia porque no dejan de subir en las encuestas, se llevan muy bien con el PP y hasta con Marín, el de Ciudadanos, que antes era como trotskista o algo parecido, y ahora nada. En Murcia depende de los días y en Madrid siempre están a la greña. Yo creo que el PIN, hay un PIN regional que no parental, que es el que activan cuando ve que está la cosa muy tranquila. Y además siempre atacan al PP, nunca atacan a Ciudadanos, que es no digo que sea cadáver, pero en fin, es la pieza flojita que hay ahora en el gobierno. ¿No tiene la impresión de que han llevado toda la fuerza al grupo parlamentario? Es decir, que como Vox es un partido nuevo, lo que ha conseguido es armar algo que nadie pensaba que iba a armar, que es un grupo parlamentario como tal, donde hay 20 personas con capacidad de actuación continuamente y dirigen o no están en las comisiones, porque al final lo que cuentas son las intervenciones, y que en cambio en las autonomías, donde ustedes han sido decisivos para formar gobierno, y
y serán más decisivos en el futuro, porque entrarán en el gobierno, con seguridad, no sé cuánto, pero entrarán, por la propia lógica de la representación, que se han quedado un poco como el gruñón de lo regional, mientras que en cambio lo nacional se han hecho mayores, es decir, que siguen un poco infantiles en lo regional y en cambio lo nacional, donde era más difícil, han conseguido hacer esa presencia parlamentaria que por cómo los atacan los de Podemos ya se ve que es importante. Bueno, yo creo que hay dos situaciones muy distintas en lo regional y lo nacional. En lo regional, Vox está teniendo que comportarse como un partido del que dependen gobiernos en Murcia, en Madrid y en Andalucía, y tiene que hacer valer sus votos y tiene que hacer valer las convicciones de quienes han confiado en esas regiones. Y en lo nacional estamos ante un gobierno totalitario, ante un gobierno ilegítimo, ante un gobierno que tenemos que combatir sin cuartel y con toda claridad. Y yo creo que eso distingue dos tipos de políticas. Y por otro lado, Vox es un partido nacional que aprecia y valora mucho más la sede de la soberanía nacional, que es el Congreso, que los parlamentos regionales, de los que ya toda España sabe lo que pensamos, que tienen demasiado poder y que habría que empezar a devolver competencias al Estado. Y en ese sentido yo creo que tiene cierta lógica que la principal actividad política de Vox... competencias de Madrid, porque como devuelvan competencias de Madrid al Estado, acaban con la numancia fiscal. Ya las va a devolver Sánchez. No, quiere atacarlas. Bueno, bien, pero, sí, pero bueno, quiero decir que yo con la idea general lo he defendido siempre, y hay cosas como interior y, por ejemplo, como la sanidad o la educación, que por supuesto nunca deberían estar en manos regionales, ni provinciales, ni nada. Es decir, eso tiene que ser estatal y controlado por el Parlamento. En eso coincido con usted al 98 o 99%. Pero en cambio hay otros... Eso da para un matrimonio, coincidir tanto. Bueno, no, eso es muchísimo. Lo digo porque hay mucha gente que me para por ahí y me dice, estoy de acuerdo al 99%, pero, y le digo, ni pero ni nada. Ya estás más de acuerdo conmigo que lo que estoy con mi mujer y nos hemos casado. No crea, a mí me dicen, yo estoy de acuerdo con usted casi siempre. Y ese casi es mínimo o máximo, según se mire. Bueno, pero esta es una cuestión, digamos, de fondo. La percepción de Vox... Ya sabe que yo se lo dije en público y se lo dije antes en privado. Yo creo que tenían que haber ofrecido ustedes la abstención patriótica, que hubieran tenido más credibilidad que ninguno frente a este gobierno. Es probable que hubiera hecho lo mismo que ha hecho Sánchez, es probable. Pero la situación de Vox no sería la misma. Ante ese votante de centro-derecha, que primero, ustedes son un partido nuevo, usted no, pero como partido, son un partido casi recién nacido. Como gran partido nacional tienen unos meses, porque no es lo mismo tener unos pocos diputados o un diputado, que es a lo que aspiraban, y usted nos lo contó aquí hace solo 2 años, que tener de pronto un grupo de 57, tercera fuerza política nacional y con buenas perspectivas, además. Claro, eso es un cambio tan radical que el votante no le ha dado tiempo a enterarse. Es decir, yo estoy seguro que aparte de usted, pues conocerán a Iván, porque está en todas partes, y a Rocío en Madrid, pero poco más. Es decir, que de los 6 u 8 que tienen de gran nivel en el Congreso y en el Senado, estoy pensando, por ejemplo, en Curro Contreras, Francisco José Contreras, que tenemos que traerlo, por cierto, que son de la gente de mayor nivel intelectual que hay en el Senado, en todo el Senado. Está en el Congreso. Él está en el Congreso. Bueno, fíjense, si lo tienen mal vendido, que yo pensaba que estaba en el Senado y que por eso no lo sacaban. A todos se les verá. Bueno, sí, pero que tiene un grandísimo nivel, pero la gente no los conoce. Entonces, ¿cómo va a organizar usted esta transición de ser un partido de líder a ser un partido organización, que le pueda garantizar que en cada región tenga 2 o 3 líderes reconocibles que le puedan votar para diputados, eventualmente en los congresos regionales, etcétera? Bueno, yo creo que eso se puede lograr con la consolidación de la actividad de los propios diputados en el Congreso. De hecho, es verdad que el líder es el más conocido del partido, pero también es cierto que yo hablo realmente poco en entrevistas, en el Congreso, lo justo, y son otros muchos los que están hablando en las comisiones, en los plenos, con intervenciones verdaderamente sorprendentes. Yo en todos los plenos veo a nuestros diputados, he de reconocer que al principio pues con cierta inquietud. Claro, es que eran nuevos para usted también. Claro, en muchos casos es así, los conocíamos, pero no sabíamos cómo iban a hacerlo en la tribuna del Congreso. Y he de decir que siempre doy un respingo de tranquilidad, de satisfacción,
y de cierto orgullo cuando los escucho hablar. Y creo que durante estos meses se va a ir conociendo a otra mucha gente que serán líderes nacionales y líderes territoriales en Vox. Es decir, Vox en ese sentido creo que va a crecer más rápido y lo está haciendo durante estos 4 meses de lo que nos podemos esperar, haciendo que mucha gente ya sea reconocida. Y además a través de las redes sociales, aunque nuestras intervenciones no salgan en televisión, a través de las redes sociales el alcance que tenemos es extraordinario en estos momentos. Bueno, en redes sociales hay que decir que Vox es un tiro. Sí, sí. De los partidos de la derecha es el que de largo más tira en redes sociales. O sea, es una proporción de 1 a 2 y respecto a Ciudadanos 1 a 10, ¿no? Tiene que ver con la edad de los votantes también. Sí, sí. Pero eso se está produciendo en la derecha en general, ¿eh? Es decir, un deslizamiento hacia el voto joven, como suele pasar cuando el poder lo ocupa otro. O sea, claro, que también hay... Bueno, a ver, vamos, Vanessa, con preguntas a Santiago Abascal. Después de la pausa lo iremos directamente. Pero ¿por dónde van en general? Pues hay muchísimos temas, pero sin duda lo que más preocupa son las autonómicas. Después de la pausa. Es la mañana. Es radio. Vamos con esas preguntas para Santiago Abascal. Sí, decía que preguntan por las autonómicas, hay mucha curiosidad por las listas, por saber también qué expectativas manejan y por saber si la relación entre Vox y Partido Popular es ya irreversible. Dada la importancia de las próximas elecciones en el País Vasco, ¿en quién están pensando en Vox para cabeza de listas para estas elecciones? Señora Abascal, ¿alguna vez el señor Casado le hizo una oferta formal por el España Suma? Si es así, ¿por qué no llegó a buen término y en qué condiciones fue? Con Iturgaiz no dudo de que sea fácil para usted llegar a cualquier tipo de acuerdo. Sin embargo, con Feijóo tengo claro que a ningún acuerdo podrá llegar. ¿Puede explicarlo? Si todos hablan bien de todos, como quedó visto ayer con el señor Iturgaiz, se conocen desde que comían papillas juntos, ¿por qué no hacen un esfuerzo y en vez de estar enfrente de la mesa se ponen el uno al ladito del otro? Buenos días, Santi. Yo quería preguntar por la etiqueta de alternativa social, en qué se traduce en concreto y cómo se pretende ayudar a los agricultores y a la gente del campo a través de subvenciones o reduciendo los impuestos. ¿Se va a abandonar la corriente más liberal del partido? ¿Por qué fue tan fácil hacerle una moción de censura a Mariano Rajoy y sin embargo con el gobierno que tenemos ahora de Pedro Sánchez no se le hace moción de censura? Soy un estudiante de periodismo que tiene que ver como casi todos los días sus profesores dicen cosas del estilo que hay 52 fascistas en el Congreso o que llevar la pulsera con la bandera de España es un auge también del fascismo. ¿Qué propone Vox para poder estudiar con libertad ideológica en la Universidad Pública Española? Buena pregunta. La mejor pregunta. Bueno, hay muchas. A ver. Bueno, en cuanto a las listas, las anunciaremos esta semana. No habrá candidatos autonómicos, como he dicho, es decir, no habrá un candidato a la Junta de Galicia o a la presidencia del Gobierno vasco, sino candidatos provinciales, por lanzar el mensaje claro a los ciudadanos de esas... ¿Qué quiere decir que su candidato al Endacari es Iturgaiz? No quiere decir eso, aunque a Federico y quizá a algunos oyentes les gustaría, pero no quiere decir eso. No, a mí, y si usted fuera el candidato y le apoyara a Iturgaiz, también me parecería bien. Es más, a ese de Ciudadanos que echaron por pactar con el PP, también me parecería bien. Y si fuera un Aizkolari desconocido que representa, también me parecería bien. Cuidado con los Aizkolaris que lo acaben en el eso, consejo de... Lo retiro lo del Aizkolari. No. Vale. Luego es bien sabido que no ha habido ninguna oferta formal, nadie la ha conocido, no se ha hecho ni por la prensa ni en privado, ha habido un acuerdo con Ciudadanos, lo que hay es una oferta permanente a los votantes de Vox para que se sumen a España Suma, pero sin Vox, sin los dirigentes de Vox, sin las ideas de Vox, solo quieren los votantes y supongo que las cuotas de los afiliados también. Pero no ha habido una oferta formal. Nosotros nunca nos hemos negado a hablar, lo he dicho aquí. Si nos plantean la ilegalización de los partidos separatistas, poner en cuestión los privilegios económicos de las regiones como el concierto económico, pues nosotros podemos hablar, la recuperación de las competencias. Esas 3 cosas, para hablar en el País Vasco, me parece que son esenciales. Tendríamos el deber de sentarnos urgentemente si se acepta que una parte de estas ideas sean incluidas. Pero me da la sensación de que eso no va a ser así. Es que Ciudadanos lo va a impedir, como ha impedido la participación de Vox. ¿Usted cree que ahora Ciudadanos tiene fuerza para impedir algo? Sí la tiene. Y lo demuestra también en Madrid. Porque antes yo hablaba de... En Madrid yo creo que el mayor impedimento que tiene Ciudadanos es Ignacio Aguado. Bueno, eso iba a decir, cuando no nos da una patada en la espinilla, nos la da en la entrepierna y tiene absolutamente asustada. Perdone, pero ahí coincidió con su representante en una comisión de investigación que no tenía otro sentido que destruir personalmente a Isabel Díaz Ayuso. Quiero decir que eso, que lo haga Aguado,
me parece normal, porque no tengo una gran opinión de que lo hiciera Rocío Monasterio, me pareció feísimo, además de contraproducente. Quiero decir que aquí cada cual carga con sus pecados, pero que Ciudadanos ahora, objetivamente, es una fuerza, digamos, que tiene que vivir de alquiler para sobrevivir, eso es evidente. Y eso les da a ustedes una capacidad de actuación y no de veto a Ciudadanos, precisamente, ¿no? Pero bueno, yo quiero insistir en la cuestión de las ideas, de programática. Si se quiere hablar sobre estas cosas, nosotros seguimos dispuestos a hablar. Pero me da la sensación de que no quieren hablar sobre esto. Quieren tener una marca suavecita que les permita decir que los votantes de Vox pueden votar